Joana Caterina Faliero, doctora, especialista, abogada. Doctora en Derecho con tesis doctoral, distinguida en protección de datos personales. Especialista en Derecho Informático y abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Disertante nacional e internacional. Consultora internacional. Asesora y representante legal especializada para Argentina, Latinoamérica, Caribe y Unión Europea en Derecho Informático, Data Privacy, Data Protection, Data Governance, Compliance, Infosecurity, criptomonedas, Blockchain Technology, Smart Contract, contratación electrónica, e-commerce y economía digital, entre otros temas. Directora de Faliero Attorney at Law. Directora de posgrados, profesora titular y adjunta de la Facultad de la UBA, Facultad de Ingeniería UNDEF, Facultad de Derecho USAL, Facultad de Ingeniería y Derecho UPE, Facultad de Ingeniería y Derecho UCA, investigadora adscripta del Instituto GIOJA, UBA, CIT, DCIT y PI. Autora de 3 libros, entre ellos El Derecho al Anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la posprivacidad. Criptomonedas, la nueva frontera regulatoria del derecho informático. La fata morgana de la gobernanza de datos, la privacidad y seguridad de datos en entornos de sobreexposición, por la doctora especialista abogada Joana Caterina Faliero. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Mario Adaro por la convocatoria aquí. Es un placer realmente estar frente a tan grata audiencia y colegas que tanto admiro y respeto. Como les presentara, la temática que voy a hablar es el tema de protección de datos personales. Específicamente, la exposición se titula La fata morgana de la gobernanza de datos, la privacidad y la seguridad de datos en entornos de sobreexposición. Porque creo que justamente tenemos que revelar si es que esta situación en la cual la protección de datos y la seguridad es o no es un espejismo en un entorno de sobreexposición como es el de la justicia. Y empezar a redefinir cuáles son las aristas protectorias que nosotros necesitamos concebir y reconstruir para proteger integralmente los datos que nosotros trabajamos. Bien. Ah, ok, perfecto. No avanza. ¿Tampoco? Ahí está. Bien. Para comenzar a hablar de protección de datos personales, lo primero que tenemos que ver es cuáles son los derechos que subyacen a la moderna protección de datos personales. ¿Cuál es el objeto que nosotros titulamos? En primer lugar, hablando de datos, ¿qué es lo que nosotros protegemos? Protegemos los datos. ¿Y qué son los datos? O sea, tautológicamente. Todas las leyes de protección de datos definen a los datos como información que permite la identificación de una persona. Ahora, de allí ya tenemos un primer error conceptual que los técnicos que se pueden encontrar en la audiencia van a poder señalar. Cuando hablamos de datos, estamos hablando de la unidad atómica de la molécula que es información. La información son datos en relación. Si nosotros protegemos únicamente la información, estamos desprotegiendo una gran porción de aquellos datos que hoy en día sí nutren las herramientas de procesamiento y de tratamiento automatizado de datos que dan origen a lo que es el perfilamiento. Dicho esto, ¿cuáles son los derechos que nosotros protegemos en materia de protección de datos personales? La inspiración la encontramos constitucionalmente en derechos clásicos como ser el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Derechos que tienen una raigambre constitucional, derechos cuasi históricos, que hoy en día se ven superados e incluidos dentro del derecho que nosotros concebimos por autodeterminación informativa. Que es el derecho que
prácticamente todas las leyes modernas en materia de protección de datos personales deberían mencionar de manera expresa en sus textos como la inspiración o la génesis de la protección del bien jurídico de datos. ¿Por qué? Porque el derecho a la autodeterminación informativa tiene que ver con la fusión de la autonomía de la voluntad con la información, la capacidad que tiene cada titular de datos de autogobernar los datos que a él refieren. Esto implica decidir qué se puede hacer con sus datos y qué no, cuáles se van a exponer, a qué tratamiento se los puede someter, y que nosotros podamos revocar ese consentimiento de manera libre y sin expresión de causa. Este derecho a la autodeterminación informativa no es mencionado expresamente ni siquiera en el Reglamento General de Protección de Datos Moderno Europeo, que entró en vigor el 25 de mayo del 2018. Nuestro país, que actualmente estaría atravesando el camino de un proceso que va hacia la reforma de la ley de datos, está perdiendo, por lo menos en la redacción del proyecto con el que contamos hoy en día, la oportunidad cuasi histórica de incluir a la autodeterminación informativa como derecho expreso en el marco de la protección de datos. Pero el primer paso que necesitamos todos nosotros como operadores jurídicos es comenzar a reconocer que la actividad de procesamiento y de tratamiento de datos es en sí misma una actividad de tipo riesgoso. Como los informáticos saben, no existe ningún sistema informático 100% seguro. En materia de tratamiento y de procesamiento de datos, naturalmente hay riesgos que son intrínsecos y operativos del tratamiento y del procesamiento de datos, riesgo que obviamente se multiplica a medida que aumentamos los volúmenes, velocidades de procesamiento y la complejidad de las técnicas que aplicamos sobre los datos para extraer más datos productivos que se suman a ese conglomerado de datos que tenemos que proteger. El procesamiento de datos es la actividad económica por excelencia de nuestro siglo. Los datos son, y ya esto es trillado, son el petróleo de nuestros días. Nuestra sociedad es directamente una sociedad que uno podría decir dataísta. Nosotros somos los datos que aportamos al sistema. Entonces, el procesamiento de datos concebido como actividad riesgosa nos permitiría desde lo jurídico entender más acabadamente cuál es el riesgo a la hora de procesar datos y por qué necesitamos proteger a los datos con medidas adecuadas. Recién mi expositora anterior justamente mencionaba la importancia de la seguridad. Sin seguridad no hay privacidad posible y sin privacidad no hay seguridad posible. ¿Y qué son la seguridad de los datos? ¿Qué es la seguridad como bien jurídico? Entonces empezamos a elaborar el concepto de seguridad desde el deber de indemnidad. ¿Qué es el deber de indemnidad para nosotros que realizamos ciencias jurídicas? Bueno, es la capacidad de mantener indemne a la persona tanto en su integridad psicofísica como en su integridad patrimonial o económica. La seguridad implica esto, y la seguridad de los datos implica tener por objeto los datos con características de seguridad. El deber de seguridad desde lo jurídico tiene un nacimiento en una norma fundamental, que es el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, que desde la protección, desde la óptica de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, menciona por primera vez en el texto constitucional la protección de la seguridad. Luego la legislación especial derivada de esa norma fundamental, la Ley de Protección de Derechos y de los Usuarios y de los Consumidores, que es la Ley 2440 y modificatorias, recién en su artículo 5 comienza a hablar de la seguridad. Y en materia de la inspiración que podemos encontrar como fuente general de la cual se deriva este deber de indemnidad que nosotros hablamos, es el deber de la buena fe. Pero ¿qué dice nuestra Ley de Protección de Datos Personales? Sin necesidad de leer el artículo completo o por razones de brevedad,
simplemente los refiero a que la seguridad no se agota en medidas de carácter técnico. Son medidas tanto técnicas como organizativas y comprende un sinnúmero de acciones concatenadas, de medidas, de principios, de buenas prácticas y de derechos que pueden ser vulnerados a través de la conculcación de la misma. Nosotros, respecto de las medidas de seguridad que debemos aplicar a la hora de trabajar, de procesar, de tratar datos, tenemos regulación específica. Esta fue modificada recientemente en el año 2018. Nosotros tenemos la resolución 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que establece una serie de medidas de seguridad que vino a reemplazar la anterior disposición 11 del 2006 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que establecía medidas de seguridad fundadas en la tipología de datos, ¿no? O sea, protegíamos al dato según la tipología que tenía. Si teníamos un dato sensible, trabajábamos con medidas de carácter crítico. Si teníamos un servicio público domiciliario y trabajaba con datos, trabajábamos con medidas de carácter medio. Y si trabajábamos con procesamiento de datos personales, simplemente trabajamos con las medidas de carácter básico. El único tema que perdimos en el camino de esa disposición, que si bien obviamente era desactualizada, hubiera servido preservar, era la obligatoriedad de esas medidas. Lamentablemente, todo esto que leemos que intenta o posee la intención de proteger al dato en todo su ciclo de vida, simplemente se agota en recomendaciones sugeridas que el proveedor, o sea, el responsable de tratamiento, va a aplicar discrecionalmente según su saber y entender. Entonces, ¿para qué nos sirven medidas de seguridad que no son de cumplimiento obligatorio? ¿Para qué nos sirve un estándar de seguridad en el cual no hay responsabilidad en su aplicación? En lo que respecta al camino que está cursando nuestra ley de datos, vamos camino hacia la reforma de la misma, pero por una necesidad internacional. Se reformó el régimen europeo de protección de datos. Ustedes bien deben conocer que este régimen fue sancionado en el 2016 y comenzó a entrar en vigor el 25 de mayo del año 2018. Todos los países, como consecuencia de ello a nivel internacional y por la relevancia del tráfico transfronterizo de datos, actualizaron sus regulaciones. Y nosotros también emprendimos ese camino. Lamentablemente, el proyecto posee absolutamente una cantidad insondable de desaciertos muy peligrosos desde la óptica de protección de datos, como ser la introducción del consentimiento tácito como concepto que ha sido ya ampliamente superado en muchas otras disciplinas jurídicas. Pero una de las preocupaciones en materia de seguridad que importa del RGPD, también conocido como GDPR, es el tema de la notificación y la comunicación de los incidentes de seguridad. Día a día crecen los incidentes de seguridad que involucran datos. Día a día crecen estos riesgos y se materializan en la realidad. ¿Y qué sucede cuando se materializa esto? Bueno, en primer lugar surge el deber de notificar a la autoridad de aplicación. Y en el caso del riesgo que exista en la afectación al titular, de comunicarle. ¿Para qué? Para que ese titular afectado por esa fuga de datos pueda también adoptar medidas de carácter preventivo. Y las fugas de información, y es aquí cuando se rompe el espejismo, la seguridad y la protección de datos no es ninguna fata morgana. Las fugas de información tienen un costo que les diría que es insuperable para cualquier institución, sea pública, sea privada, y brinde el servicio que brinde. Aquí tienen simplemente cifras del año 2018 que claramente se incrementaron en este año y que nos refiere a un promedio. Allí van a tenerlas diferenciadas por la cantidad de registros fugados, pero tiene un promedio de 3,8 millones de dólares por fuga de datos. Es un costo
que simplemente contempla la fuga de datos y no contempla el costo jurídico, como así tampoco el costo humano que subyace a un incidente de seguridad de este tipo. Y es ahí donde nos tenemos que comprometer como operadores jurídicos a comprender estas temáticas, a aplicarlas y a conocerlas en profundidad y a nutrirnos del aporte interdisciplinar, porque los incidentes de seguridad son una realidad del día a día. ¿Y dónde están inmersos estos incidentes? ¿En qué contextos? ¿En qué sociedad estamos? Estamos en un entorno de posprivacidad. Es un entorno en el cual prima la sobreexposición. El tratamiento informatizado de datos hoy día es cada vez más invasivo e intrusivo. Ya deben haber escuchado hablar de técnicas como Big Data, Data Mining, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, y podemos seguir con la lista. Estas técnicas, ¿para qué sirven? Sirven para perfilar, sirven para extraer cada vez mejores y datos de más calidad, pero asimismo victimizan y revictimizan al titular del dato en su autodeterminación informativa. Hay una vulneración sistemática en las prácticas que propenden a la protección de datos, y hay una vulneración sistemática del derecho a la autodeterminación informativa por vía de las violaciones al consentimiento informado. Hay prácticas abusivas por prácticas no consentidas, no informadas, no comunicadas claramente. Y se han disuelto los límites a la privacidad. Los marcos protectorios que sirvieron en algún momento histórico ya hoy día no nos sirven para proteger nuestros derechos. Y hay a su vez otra tendencia, otra ola que nos enfrenta en el área de la protección de datos, que es la estigmatización de lo privado. Eso también es bastante peligroso. El individuo post-privado es un individuo fragmentado, un individuo que se caracteriza por estar perfilado, vigilado e hipervigilado de manera constante. Y como consecuencia de ese perfilamiento que opera sobre su identidad digital, a su vez es sometido a prácticas de carácter discriminatorio, se ve sobreexpuesto, estigmatizado y revictimizado constantemente por esta sociedad dataísta. Entonces tienen que existir ciertos lineamientos protectorios en los cuales ese individuo pueda y tenga capacidad de proteger y de preservar su autodeterminación informativa. Y es ahí donde surge un nuevo derecho, en el marco de un contexto de posprivacidad, que es un derecho que viene a revolucionar la privacidad y al cual se le teme y se repele desde lo normativo muchas veces por la ignorancia de cómo operaría, que es el derecho al anonimato. Aquí vengo a plantearles un derecho al anonimato con la perspectiva de un derecho humano superador al de la privacidad, que implique la obligación legal y la obligación técnica de no recolectar, no conservar o no generar datos respecto de titulares que no hubieran consentido esta generación en aquellos contextos potestativos de procesamiento de tratamiento de datos. No es un anonimato para la impunidad, es un anonimato para la protección. Porque una de las cosas que tenemos que tener presentes y preservar como principio en la protección de datos personales es la no regresividad de los derechos humanos. Y en el contexto actual, si seguimos protegiendo la privacidad con herramientas que han perimido, tendremos una privacidad anquilosada que no termina por proteger y preservar los derechos humanos más fundamentales que tenemos de nuestra personalidad. ¿Qué conclusiones y reflexiones nos permiten cerrar este encuentro que nos convoca? Respecto del tratamiento y del procesamiento de datos, una vez roto el cristal de que la privacidad y la seguridad no son un espejismo. En contextos de sobreexposición, como es el entorno de justicia, tenemos que propender a un balance armónico de derechos.
tenemos que propender a una regulación basada en principios. Principios que se han venido a instalar en nuestro sistema jurídico, como el de prevención, el de precaución, el de responsabilidad proactiva. Principios que van a servir para mejorar la protección de datos personales y construir un entorno en el cual la publicidad que nosotros concebimos históricamente pueda ser redefinida para preservar derechos. Una privacidad que no prescinda de una seguridad, una apertura y transparencia que no soslaye la privacidad de sus titulares. Y es allí donde creo que la respuesta técnica y también jurídica a este dilema es buscar el auxilio de técnicas idóneas que sirvan para la preservación de estos derechos. Y el auxilio de estas técnicas tienen que ver con este derecho que les citaba anteriormente. La anonimización como técnica de protección de datos, previo a la publicación de cualquier tipo de registro que tenga la capacidad de afectar a un titular de datos. Implica no solamente investigar y generar buenas prácticas, sino también culturizar y educar permanentemente con calidad en la preservación de estos derechos. Y esto implica también, por último, la preservación y el enaltecimiento de un principio que creo que es fundamental y que deberíamos absolutamente incorporar a todo aquello que hagamos, en lo cual están involucrados datos de los titulares, que es el principio de la privacidad por diseño y por defecto. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre un incidente de seguridad, una fuga de datos, son incontenibles las consecuencias jurídicas que pesan sobre ese titular. Porque hay una imposibilidad absolutamente fáctica de reparar todas las consecuencias dañinas que pueden afectar potencialmente a esa persona. Y en materia informática, la replicabilidad del daño es una realidad constante y permanente. Y es nuestra meta y nuestra responsabilidad hacernos cargo de ello y atacar esa temática con herramientas ayornadas, interdisciplinarias y colaborativamente. Les agradezco muchísimo su atención y fue un placer estar aquí. Invitamos al director de Informática del Poder Judicial, el señor Santiago Carnier, a hacer entrega de un presente en agradecimiento a la doctora Faliero por su participación.